En este video vamos a implementar el algoritmo del control predictivo DMC en una placa real de temperatura y vamos a ver cómo lo implementamos en MATLAB y cómo el control DMC consigue controlar este dispositivo. Hola, ¿qué tal controleros y controleras? Bienvenidos nuevamente a otro video del canal de controlautomaticoeducación.com. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de control predictivo y si no has visto todos los videos que tenemos del curso de control predictivo, basta con que le des clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima para que lo veas desde el primer episodio. En el video anterior vimos un código de implementación del DMC y en este caso entonces vamos a tomar ese mismo código y vamos a aplicarlo en una placa real de temperatura y vamos a ver si el controlador consigue controlar este dispositivo utilizando para eso el MATLAB. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. En el video anterior habíamos visto entonces este algoritmo DMC donde habíamos hecho diversos ejemplos con una función de transferencia, en ese caso era de segundo orden. Para este caso entonces iremos a controlar nuestro dispositivo de temperatura, vamos a usar exactamente el mismo código, solo le vamos a hacer pues las modificaciones necesarias correspondientes a nuestra planta. Para el caso de nuestra planta pues vamos a modelar el proceso como un sistema de primer orden. En este caso vamos a colocar nuestra función de transferencia en estas dos variables. Numerador será 1.04 y denominador será 160,1 con un retardo de 10. Si colocamos aquí GP, entonces esta será la función de transferencia de primer orden con retardo que representa la dinámica de mi planta de temperatura. Nuevamente recuerden que todo este código del control DMC es exactamente el mismo que vimos en la clase anterior del curso de control predictivo. Si por casualidad no viste ese video donde explicamos paso a paso cómo funciona este código, entonces tendrás que verlo porque aquí no lo voy a explicar. Así que dale clic en esta tarjeta para que miras cómo funciona ese código y entiendas en qué consiste. Para este caso la planta de temperatura, pues por ser un sistema lento, vamos a colocarle un periodo de muestreo de 8. Ese 8 simplemente lo calculamos como 160, en este caso 160 dividido 20, entonces me daría que es 8, ese es entonces el tiempo de muestreo que seleccionamos y simplemente entonces para el proyecto de sintonía vamos a colocarle un horizonte de predicción de 20, miremos que si tenemos un tiempo de muestreo de 8 por 20, entonces sería 20 por 8, el controlador está viendo 160 hacia el futuro, 160 segundos hacia el futuro en el horizonte de predicción y aquí en el horizonte de control pues vamos a ponerle un horizonte de control de 5 pasos para que el control pues consiga calcular, proyectar bien este algoritmo. Como parámetros de ponderación para las matrices vamos a establecer ambas matrices en 0.1 para este ejemplo y ya procedemos entonces aquí al cálculo del control DMC exactamente como lo habíamos hecho en el video anterior. En este caso vamos a colocar el número de interacciones en 75, recordemos que el tiempo de muestreo es 8, entonces nuevamente 75 por 8, vamos a ir a un tiempo de simulación de 600 segundos. Por último voy a crear aquí un disturbio que lo voy a llamar Q, ese disturbio se lo voy a ingresar en la interacción 50, va a ser de menos 4, en la implementación práctica también vamos a colocarle ese disturbio, yo voy a soplar sobre el sistema para generar este disturbio del tipo escalón y comenzamos ahora sí el for del lazo de control. Nuevamente, en este caso para simular nuestro proceso vamos a utilizar la instrucción lsim, llamamos la función de transferencia que representa mi modelo que era esta de primer orden y vamos a utilizar la ley de control que está almacenada en este vector u. En este caso miremos que el tiempo de simulación siempre va a comenzar de 0 con incrementos del tiempo de muestreo que serían 8 hasta k-1 por el tiempo de muestreo. Recordemos que k es la variable del for donde se va incrementando cada muestra en el tiempo de muestreo. Entonces por ejemplo si él comienza en 9, poniendo que aquí va a ser 9, entonces en ese tiempo en 9 me va a calcular estos tiempos aquí 0, 8, 16 hasta 64 y con lsim pues voy a hacer la integración de esta función de transferencia y obtener la respuesta en ym. Por último, como tengo la respuesta en ym, voy a tomar solo la respuesta en el tiempo final
que en este caso pues es 0 porque todavía no le hemos inyectado nada, pero él va a tomar entonces el último, el Y de K, lo toma aquí, le vamos a sumar aquí estos 26.4 que corresponden a la temperatura ambiente, porque como es una función de transferencia, las funciones de transferencia siempre comienzan en 0, entonces hay que adicionarle la temperatura ambiente, y por último le adicionamos también el disturbio a la salida, que era el vector que habíamos creado aquí encima, que únicamente pues él siempre va a ser 0, y a partir de la interacción 50 pues será un disturbio del tipo escalón de -4. Con esto entonces ya estamos prácticamente listos para implementar este DMC. Recuerda que la función de transferencia de primer orden con retardo ya la habíamos obtenido en un video anterior. Si quieres saber cómo la obtuvimos a través del ecuacionamiento fenomenológico y las ecuaciones diferenciales que representan esta planta, simplemente le das clic a esta tarjeta. Bueno, aquí entonces esto dentro del for va a ser exactamente todo lo mismo y va a calcular entonces las acciones de control. Y por último pues vamos aquí a graficar. Miremos que en este caso la referencia la he almacenado en este vector R. Simplemente voy a comenzar con la referencia en 26.4, que yo la estoy considerando ese 26.4 como la temperatura ambiente, y simplemente en la interacción número 15 voy a aumentarle la referencia a una temperatura de 40 grados centígrados. Le damos simular y veremos entonces la representación aquí de nuestro sistema. Comienza entonces en esa temperatura ambiente 26, luego en la interacción 40, que equivale más o menos a los 100 en segundo, se inyecta el escalón del 40 y la temperatura va a evolucionar hasta que se estabiliza, y más o menos aquí como en el segundo 400 le inyectamos ese disturbio en la salida. Entonces por eso es que ella cae. Sin embargo, el control DMC consigue rechazar el disturbio y llegar a la referencia. Este archivo se los voy a dejar para que ustedes lo descarguen con la simulación de la función de transferencia de primer orden con retardo del sistema, y ese otro aquí que se llama DMC, que aquí lo puse al revés, DMC TCLab. Entonces es exactamente lo mismo de lo que acabamos de ver, no cambia absolutamente nada. La única diferencia es simplemente en la implementación. En este caso pues será necesario utilizar las librerías del tclab.m para obtener las funciones que me permiten leer y aplicar las acciones de control sobre la temperatura. Entonces para eso pues vamos a utilizar este archivo conocido como el tclab, que tiene casi todas las funciones entonces para manipular nuestra tarjeta. Ese archivo del tclab me permite entonces inyectar el voltaje a mis transistores que tengo aquí, y también me permite leer los sensores de esta tarjeta. Esos archivos entonces los estoy utilizando del propio distribuidor de esta tarjeta, que es el AP Monitor. Vamos a ver entonces cómo pueden descargar estos archivos. Sin embargo, si van a la descripción de este video, pues yo se los voy a dejar todo en un zip para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan implementar en el caso que lo quieran hacer. Oye, pero recuerda también que ahora puedes ser parte de este canal. Si miras al lado del botón de suscribir hay un botón de unirse. Si deseas, puedes unirte a este canal y recibir diferentes beneficios por ser parte de nuestra comunidad exclusiva de la sala de control. Muy bien, entonces estos archivos que les estoy hablando, principalmente es el tclab, que tiene las funciones para leer todo lo que necesitamos de la placa. Sin embargo, él viene aquí como para, por ejemplo, hacer una prueba en los heaters, en los LEDs, o para hacer pruebas de lectura de temperatura. Para descargar los archivos de la página oficial del tclab, simplemente colocan aquí en el navegador AP Monitor, aquí apmonitor.com-head. Si le dan enter, llegarán entonces aquí a la página oficial del laboratorio de temperaturas, que fue diseñado aquí por AP Monitor, por el profesor John Hedengren. El profesor pues tiene muchos videos tratando sobre esta placa de enseñanza del control, y ustedes entonces aquí pueden descargar todos los archivos. Aquí por ejemplo están los archivos para el MATLAB, Simulink y Python, y esos archivos entonces les permiten manipular directamente la tarjeta utilizando cualquiera de sus tres softwares. Incluso pues aquí si ustedes abren el tclab pues podrán ver las diferentes funciones. Él simplemente trata de conectarse con el Arduino y aquí va creando pues todas las funciones. Por ejemplo, para leer los voltajes entonces utiliza la función V1A, V2A. Para leer las temperaturas, por ejemplo en grados centígrados, utiliza TC o TK en Kelvin o TF en Fahrenheit. Este es para el cálculo de las temperaturas, este es para la lectura
de las temperaturas utiliza T1C, T2C y todo esto son funciones que él va creando utilizando el operador del function handle. Si no sabes, en este canal tenemos un curso de MATLAB donde explicamos cómo trabajan las function handle. Si quieres saber cómo trabajan, puedes darle un vistazo dándole clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima. Muy bien, volviendo entonces aquí a nuestro archivo del DMC. En este caso, pues es exactamente el mismo archivo de simulación que acabamos de hacer. Sin embargo, aquí entonces ya vamos a incluir ese TCLAB para poder leer los sensores y para poder actuar en los actuadores. Vamos a colocar que vamos a hacer un test en el heater 1. Vamos a colocar este mensaje LED indicates temperature. Vamos a inicializar unas variables, en este caso vacías. Para este caso específico solo necesito temperatura 1 y el heater 1, que son estos dos. Las inicializamos en 0 los heaters para que comience con los PWMs todos en 0. Y ahora sí comenzamos nuestro loop de control. En este caso comenzamos con el loop en 1. Voy a abrir dos tick. Este tick toc en MATLAB me sirve para medir el tiempo. Entonces simplemente esto me va a servir para calcular el periodo de muestreo, que recordemos que era de 8 segundos. Para eso entonces inicialmente en H1 entonces es una función que viene aquí en TCLAB, que es para inyectar el PWM en el heater. Recordamos que este HT1 estaba en 0, entonces le estamos diciendo que el heater comiéncelo en 0. Y aquí en T1 simplemente llamo la función T1C, que lee la temperatura de la placa y la va a guardar aquí en T1. Y por último, pues puedo colocar aquí en el LED un brillo dependiendo de cuán caliente esté el transistor. Como ya estoy obteniendo entonces los valores de la temperatura en T1, voy a comenzar a almacenarla en un vector. Entonces este vector va a ir creciendo a medida que este for pues vaya aumentando su ciclo. Entonces simplemente voy incrementando este vector, que será T1C, donde en T1C entonces voy a almacenar todos los valores de temperatura, y en H1C también será un vector donde almacenaré todas las acciones de control. Entonces en base al tamaño de ese vector pues voy a crear un vector tiempo. Para eso mido la longitud de ese vector y voy creando ese vector tiempo de 0 con incrementos de t hasta t-1. En este caso este t lo he creado aquí arriba como siendo igual a 1. Recordemos inicialmente que el periodo de muestreo en nuestro caso es 8. Sin embargo, yo quiero estar mostrando la temperatura cada un segundo. Por eso es que puse aquí un T de 1 para que cada segundo me vaya mostrando la temperatura. Sin embargo, es muy importante que como estamos aplicando un periodo de muestreo de 8, debemos garantizar que siempre la acción de control se aplique cada 8 segundos. Yo puedo estar observando la variable en el tiempo que yo quiera, pero la acción de control obligatoriamente debemos controlar que se aplique cada 8 segundos. Y eso lo vamos a hacer aquí. Para eso creamos estas variables del TikTok que me sirven para medir el tiempo. Entonces, bueno, creé esta matriz, este vector tiempo, y aquí hago una pregunta. Con esta función de MATLAB voy a preguntar si el instante K actual, o sea, K, aquí en este caso él comienza en 1, si el módulo con el periodo de muestreo quiere decir que está haciendo la división entre 1 dividido 8 en este caso. Si esa división o ese módulo, el residuo de la división me da 0, es porque estoy en un periodo de muestreo que es múltiplo de 8, y si es múltiplo de 8 entonces debo calcular la acción de control. Si no es múltiplo de 8 entonces no necesito calcular la acción de control y únicamente pues voy a mostrar la temperatura, pero no voy a inyectar nada de acción de control. Vamos a suponer que en este caso K es 8, entonces obviamente 8 es múltiplo de 8, entonces él va a entrar aquí, nuevamente va a calcular la respuesta libre como vimos en el video anterior, y con eso pueden calcular el incremento de control aplicando entonces el vector K1 del control DMC y aquí la referencia menos la respuesta libre. Caso contrario, por ejemplo está en 1 o en 2 que no son múltiplos de 8, entonces simplemente no vamos a calcular ningún incremento y vamos a dejarlo en 0. Por último, entonces ya simplemente calculamos nuestra acción de control en 1 de K. Si es el instante 1, entonces solamente le colocamos el incremento de control, pero para los demás instantes, entonces la acción de control es simplemente la acción de control pasada más el incremento de control. En este caso, como todavía no hemos visto las restricciones para el DMC, vamos a hacer aquí una restricción manual, simplemente para saturar las acciones de control entre 0 y 100%. Más adelante entonces veremos cómo colocar las restricciones en el DMC. Y por último, entonces esa acción de control actual UDK simplemente la voy a almacenar en esta variable HT1, porque recordemos que como estamos dentro de un for, aquí cuando vuelva a entrar, miremos que en H1, que es para inyectar en
en el header de la placa, entonces ahí ya va a utilizar lo que está aquí en HT1, que en este caso entonces era la acción. Como ya aumentó una muestra en K, entonces estamos aplicando aquí la acción de control UDK-1, la acción de control pasada que acabamos de calcular pues en el instante anterior. Por último, nuevamente hago la pregunta si estamos dentro del periodo múltiplo del periodo de muestreo, porque en ese caso donde estemos por ejemplo en 8 o en 16, él tiene que entrar aquí para actualizar las acciones de control pasadas, porque esas acciones de control pasadas son utilizadas aquí en el cálculo de la ley de control. Vemos, hacen parte entonces de la respuesta libre. Muy bien, con eso simplemente ahora comienzo a graficar. Para eso voy utilizando aquellos vectores que estoy creando en el for de T1S y del H1S para los hitters, y eso es todo. Aquí entonces en T finalizo. Recordamos que aquí al comienzo habíamos comenzado primero con un tick, entonces él finaliza, siempre esa instrucción se finaliza con un toc. Entonces cuando finalice aquí en toc, él va a guardar aquí en T el tiempo que le llevó a hacer todos estos cálculos. Todo esto pues a MATLAB le va a tomar algún tiempo, entonces aquí en T se va a almacenar ese tiempo y simplemente voy a hacer un pause para hacer mi periodo de muestreo, donde como yo estoy haciendo esto cada segundo, recordamos que en T tengo un segundo porque yo quiero estar mostrando la temperatura cada segundo, simplemente le resto el tiempo que le llevó pues calcular todas estas instrucciones, para que al final pues haga un periodo aquí de muestreo de un segundo. Entonces ese pause cada un segundo, entonces vamos a tratar de garantizar esto. Aquí hay otro toc, simplemente porque aquí creé otro tick toc, entonces aquí irán apareciendo el tiempo y voy a comprobar que efectivamente se esté ejecutando cada segundo todas las instrucciones. Recordemos que no importa el hecho de que yo esté mostrando esto cada segundo, simplemente es para yo ir viendo la variación de la temperatura cada segundo. Sin embargo, miremos que gracias a estos condicionales del módulo, del residuo de la división, yo solo estoy calculando las acciones de control en un periodo de muestreo de 8 y solo le estoy aplicando entonces esos incrementos cada 8 segundos. Vamos a ver entonces cómo funciona la implementación del DMC. Voy a ejecutar primero la simulación del proceso para hacer la comparación entre la simulación y el proceso real. Lo voy a poner aquí al ladito, que esta entonces será la simulación. Yo espero que el comportamiento sea igual a la simulación. Me voy para el archivo del proceso real, tmc-tclab. Nuevamente no voy a quitar para que no me cierre la figura, y le voy a dar aquí en simular para de esa forma poder comparar tanto el proceso real como la simulación que acabamos de hacer. Está aquí listo, ahí comenzó a rodar. Vamos a minimizar y vamos a colocarlas lado a lado y miremos cómo es que este sistema se comporta. Aquí le vamos a colocar un disturbio, para eso estoy soplando la placa para disminuirle la temperatura y ver si el controlador la rechaza. Nuevamente aquí ahora simulé con el disturbio porque en la simulación no le había puesto el disturbio, y vemos que la comparación tanto de la respuesta real con ese disturbio que yo le apliqué con la simulada pues dieron bastante parecidas, y con esto entonces vemos cómo implementar ese algoritmo del DMC en una aplicación real. Suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo más sobre la teoría del control. Te invito a que mires nuestro curso de control predictivo desde cero y que te matricules a nuestro curso de Simulink para que aprendas a usar este software en los sistemas de control. Nos vemos en nuestra siguiente clase de sistemas de control predictivo.